Bona vesprada, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. President de la Generalitat, Carles Mazón, expresidents de la Generalitat, Joan Lerma i Ximo Puig, presidenta del Consell Jurídic Consultiu, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, diputadas de les Corts, director general de Cooperativismos, Seguridad Social, director del Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo, INVASAT, directora general, no está, directora general de Asistencia Sanitaria, sí, portavoz del Grupo Municipal Socialista y concejales, presidenta de la Confederación Empresarial de Valencia, secretario general de UGT del País Valencià, secretaria general de Comisiones Obreras del País Valencià, presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción, presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia, decano del Colegio de Abogados, miembros del Cuerpo Consular, demás representantes de la sociedad civil, académicos, de los medios de comunicación, socias y socios y demás asistentes. Me complace informaros que esta misma tarde hemos recibido una carta de la rectora de la Universitat de Valencia, Mavi Mestre, en la que nos comunican que con ocasión de la celebración del 525 aniversario de la universidad, pues nos hacen un reconocimiento al Club de Encuentro Manuel Broseta por la colaboración que mantenemos con dicha universidad. Desde aquí quiero agradecer dicha mención que recogeremos el 14 de noviembre, me parece que es, y que, bueno, pues agradecerla es una satisfacción y es una alegría, y evidentemente expresar el orgullo que supone tener en Valencia una universidad con tanta historia y con tanto prestigio. Y bueno, deciros que todo eso, como la asistencia de esta tarde y la presencia del presidente de la Generalitat y de dos expresidentes de la Generalitat, máximos en su momento y actualmente responsables de nuestra comunidad, pues es un orgullo y es un impulso para seguir trabajando en lo que muy bien conocéis, que es esto, una tribuna de opinión de la sociedad civil. En este año, que nuestro club celebra el 40 aniversario, hemos tratado, como es propio del club, la política estatal con la delegada del Gobierno, la política autonómica con el presidente de la Generalitat, problemas acuciantes de los ciudadanos como la agricultura y la vivienda, con dos mesas de debate, y los directivos de los medios de comunicación valencianos analizaron el resultado de las elecciones europeas, de esa Europa de la que formamos parte y que tanta incidencia tiene en nuestro día a día. He de deciros y de mencionar que el espíritu del Club de Encuentro, de concordia, diálogo y pluralidad, ha hecho posible que las organizaciones empresariales y los sindicatos formen parte del club, que ha propiciado a lo largo de su historia el encuentro con los agentes sociales y con líderes y representantes del tejido social de nuestro país. Nombres como Nicolás Redondo, Antonio Gutiérrez o José María Cuevas forman parte de esa larga lista que evidentemente no voy aquí a enumerar. En este contexto del 40 aniversario era lógico que abordáramos uno de los aspectos primordiales de nuestra democracia, que se asienta sobre los cimientos del pacto, y uno de los pactos por excelencia es el pacto social. Lo vamos a hacer esta tarde de la mano de los dos líderes sindicales que representan aproximadamente, si no me equivoco, un 72% de los delegados sindicales de nuestro país. Ellos son actores del diálogo social, algo que es imprescindible para nuestro desarrollo económico y la cohesión social. Aunque son sobradamente conocidos, Pepe Álvarez es asturiano. Desde su afiliación en 1975 ha desempeñado, como es lógico, diversas responsabilidades. En 1978, como secretario de Acción Sindical de su empresa, maquinista terrestre y marítima, actual Alstom. Ese mismo año se convierte en secretario de organización de la Federación del Metal de la UGT de Cataluña y miembro del Comité Confederal de UGT. En el año 1990, en el 8º Congreso de la UGT,
es elegido secretario general de la UGT por Cataluña y será reelegido para dicho cargo en los 6 congresos siguientes. En 2016 es elegido como secretario general de la UGT y en 2019 vicepresidente de la Confederación Europea de Sindicatos. En 2021, y aquí en Valencia, es reelegido como secretario general. Por su parte, Unai Sordo es bilbaíno, graduado social y desde su juventud también ha desarrollado una larga y amplia actividad sindical. En 2000 asumió la Secretaría de Juventud de Euskadi. En 2009 fue elegido secretario general de Comisiones Obreras de Euskadi y desde el 2017 ostenta, porque fue elegido en la Secretaría General del sindicato. Aunque el título del encuentro de esta tarde habla de el futuro para nuestra España del diálogo social, para nosotros en este contexto del 40 aniversario es una oportunidad que, debido a su trayectoria y su conocimiento de la vida sindical, comencemos conociendo cuál ha sido en su opinión la evolución del movimiento sindicalista de los trabajadores y cuál sería el mayor logro conseguido. Cualquiera de los dos podéis empezar. Sumay, tienes la palabra. Pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer sinceramente la invitación a una fecha tan señalada como es el 40 aniversario de algo, de lo que sea. 40 años siempre es una alegría poder celebrar 40 años de lo que sea, pero además la celebración de un espacio de debate, de un espacio de encuentro, pues me parece doble motivo de satisfacción, y también un doble encuentro que lleve el nombre de Manuel Broseta, ¿no? de una persona, de un jurista que fue asesinado y que, bueno, pues creo que siempre es procedente recordar la historia de nuestro país, recordar la historia de las personas asesinadas por distintas causas y en este caso por causa del terrorismo. Y luego también es un placer poder hablar en un foro como este tan señalado y que coincidan 3 presidentes de la Generalitat. Yo creo que es la primera vez que me ocurre, evidentemente no de la Generalitat, sino de cualquier comunidad autónoma, poder tener en un foro pues, a 3 personas tan significativas como las que nos acompañan, el actual presidente y dos de los anteriores. La verdad es que una pregunta que alude a la evolución del movimiento sindical, si la queremos hacer corta, obliga a ser terriblemente sintético porque da para una tesis. El movimiento sindical es el movimiento social más importante que ha habido en las sociedades industriales y postindustriales desde hace bastante más de un siglo. Y por tanto pues es imposible entender la construcción de las sociedades actuales, de las sociedades democráticas, de los modelos de protección social y de protección laboral, el papel que el propio derecho laboral ejerce en sociedades como la nuestra, sin entender la actuación del movimiento sindical. Pero yo, por ser sintético, diría que la evolución del sindicalismo es o debe ser acorde a la evolución de las transformaciones que se dan en la composición de la empresa y en la composición de la sociedad. El movimiento sindical surge básicamente en las grandes concentraciones industriales, con una clase trabajadora relativamente homogénea en su composición, en su forma de ver y de interpretar el mundo y por tanto en sus reivindicaciones, una clase trabajadora básicamente masculinizada, y donde la confluencia de intereses entre los trabajadores se da por proximidad, por identidad de reivindicaciones y de situaciones, ¿no? Grandes centros de trabajo, normalmente de corte industrial y con problemáticas muy similares, ¿no? La evolución del movimiento sindical sobre todo tiene que ver con la adaptación de las distintas formas de organización de las cadenas de producción, de las empresas, ¿no? Y para eso hemos tenido que adaptar nuestras herramientas. Yo cuando hablo de nuestras herramientas fundamentalmente me refiero a las formas de organizar,
a la clase trabajadora, no se organiza igual a la clase trabajadora en un gran centro de trabajo con todo el mundo allí agregado y personas que más o menos tienen una visión igual del mundo, que una clase trabajadora que está distribuida en empresas que se han fragmentado de forma múltiple y donde conviven trabajadores de empresas principales con empresas externas, con nuevas situaciones atípicas de trabajo, con nuevas apariciones de trabajo autónomo, de falso autónomo dependiente, es decir, de una multiplicidad de situaciones que el sindicato tiene que tratar de interpretar y de organizar de forma distinta y que además suelen ver el mundo de manera distinta. Una incorporación masiva, afortunadamente, de las mujeres a la actividad laboral remunerada, porque siempre han trabajado, pero no siempre en la actividad laboral remunerada, y esto pues, requiere de nuevas formas de actuación y de organización sindical, ¿no? Y para eso yo creo que en España hemos tenido que pelear por una cosa muy básica. Yo creo que es planteando cuál es el mayor logro sindical en España: la democracia. Yo creo que la recuperación de las democracias en España no se entiende sin las organizaciones sindicales. Con trayectorias distintas, la UGT es un sindicato centenario que vivió todo el siglo XX, distintas vicisitudes, la guerra civil, la dictadura. Comisiones Obreras es un sindicato que surge al calor de los cambios productivos que se dan tras los planes de estabilización del año 59 y el surgimiento de una nueva clase obrera, y es también un actor determinante para interpretar cómo se recuperan las libertades democráticas en España, ¿no? Y desde ese gran logro de nuestro movimiento, que creo que es el sistema democrático en España, es donde hemos consolidado por las dos grandes palancas de intervención del sindicalismo, que es básicamente el marco de diálogo y concertación social y el marco de la negociación colectiva. Dos herramientas potentísimas de intervención sindical con pocos modelos iguales en el mundo. Yo creo que a veces la gente no es consciente de la capacidad que supone que una organización sindical como UGT o como Comisiones Obreras, hablaba con buen criterio que representamos el 72% de la representatividad de los trabajadores, configuramos espacios de participación democrática. Cuando nosotros hacemos un preaviso de elecciones sindicales en un centro de trabajo, en ese centro de trabajo se configura un espacio de participación democrática y se elige un comité de empresa, un delegado o delegada de personal, una junta de personal que tiene capacidad de negociar con la empresa un acuerdo colectivo que es exigible ante los tribunales, es decir, un sucedáneo de ley. Esto es muy importante para entender lo que supone el movimiento sindical en España, ¿no? Y desde esas dos grandes palancas de intervención, pues creo que hemos sido decisivos a la hora de configurar los modelos de protección social de España, empezando por las pensiones, siguiendo por el sistema de desempleo, continuando por las normas de dependencia y por lo que hace falta impulsar de un nuevo contrato social, un nuevo pacto por los cuidados y demás, y todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, que básicamente es armar el cuadro de derechos que hoy en día tienen los trabajadores y las trabajadoras de España, que es mejorable, que es perfectible, pero que es un cuadro de derechos muy relevante y muy adaptado a las exigencias de los tiempos. Nosotros, en contra de la imagen que a veces se quiere dar, de sindicatos anquilosados y todo este tipo de cosas, yo no comparto para nada esa visión. En España estamos siendo ahora mismo vanguardia en la regulación de algunos elementos novedosos, como es, por ejemplo, la economía de plataforma, como es la situación de los riders, o como es, por ejemplo, las materias de igualdad a través de los planes de igualdad o alguna cosa más, ¿no? Por tanto, bueno, así de una forma muy sintética expresaría yo la evolución del movimiento sindical. Insisto, mejorable, hay nuevas formas de trabajo que no están sindicalizadas, que se nos escapan del radar todavía, pero con esa voluntad de adaptar nuestra forma de organizar y nuestras herramientas de actuación a una clase trabajadora que ya tiene poco que ver con la vieja clase fordista industrial de empresa integrada del siglo XIX y de buena parte del siglo XX, ¿no? Muchas gracias, Pepe. ¿Quieres tú? Bueno, buenas tardes, bona vesprada, presidents. La verdad es que es un placer compartir hoy en este club algunas opiniones en relación a las organizaciones sindicales, en relación al momento económico, político y social que vivimos en nuestro país. Sitúas una pregunta que efectivamente podíamos visualizarla desde diferentes puntos de vista, ¿no? Yo me sorprendió cuando eligieron al presidente Biden en los Estados Unidos, me sorprendió una frase que dijo
hay que recuperar las organizaciones sindicales, porque si recuperamos las organizaciones sindicales recuperaremos las clases medias. Y me dio que pensar, y realmente las clases medias en buena parte nacen a partir de la aparición de las organizaciones sindicales. En el caso de la UGT hace 136 años, somos el segundo sindicato con más edad del planeta, y eso es así porque efectivamente la aparición de derechos desde la perspectiva laboral, pero también desde la perspectiva ciudadana, sobre todo el acceso a la educación, es lo que finalmente ayudó a gestar lo que después fueron las clases medias, ¿no? Algunas veces me encuentro a algún directivo de alguna gran empresa que me dice: no, la UGT para mí no es extraña porque mi abuelo, me recuerdo un señor que era de Gea de los Caballeros, dice: mi abuelo siempre nos explicaba que Largo Caballero visitó Gea de los Caballeros y hubo un intercambio de tierras y eso nos permitió pues avanzar y que finalmente pudiéramos y pudierais estudiar la familia, y hoy dice las responsabilidades que tengo vienen como consecuencia de esa situación, ¿no? Yo explico esta anécdota porque creo que más allá de los momentos de tensión, más allá de los problemas y de los acuerdos y los desacuerdos, creo sinceramente que el sindicalismo, con toda sinceridad, fue y será uno de los instrumentos fundamentales de equidad, de reparto de la riqueza, de una sociedad que podríamos decir, una sociedad que podríamos llamar una sociedad civilizada, donde los derechos de las personas prevalecen sobre cualquier otro derecho. En ese sentido, efectivamente, en la última etapa, la consecución de la democracia, estos días que además se habla tanto sobre esta cuestión, es evidente que los sindicatos hemos tenido un papel fundamental, pero desde 1888 hasta hoy, imagínense las conquistas que ha habido, los derechos que hemos conseguido. La UGT se constituyó el 12 de agosto y muchas veces dicen: el 12 de agosto, pero ¿cómo se puede constituir en agosto, todos de vacaciones? Pues es que no existían vacaciones. Y por tanto, una cuestión que hay muchísimas personas que creen que ha caído del cielo, de no se sabe dónde, pues no, es un derecho que se conquistó. Y además, ahora que estamos en pleno debate sobre la reducción del tiempo de trabajo, creo que sería bueno que hiciéramos una visualización porque ya había prensa escrita de qué es lo que se decía en aquellos momentos en relación con esta materia, y seguramente que nos ayudaría a ver las cosas con menos dramatismo. En aquel momento se decía que era el fin de la empresa, que cómo se iba a pagar a la gente por no trabajar. Hoy las vacaciones pues generan un sector productivo importantísimo para nuestra sociedad, no solo para las personas que efectivamente podemos disfrutar de un tiempo libre, sino también para la propia sociedad, porque vertebran uno de los sectores económicos más importantes de nuestro país. ¿Qué retos tenemos? Pues yo creo que, en primer lugar, preservar las organizaciones sindicales, porque hay un momento en la historia en el que, no muy lejana de nuestro país, en la que parecía que se podía prescindir de las organizaciones sindicales. Por tanto, a mí me parece que es fundamental trasladar a las futuras generaciones, a la sociedad, repito, más allá del acuerdo o del desacuerdo, la importancia desde el punto de vista del equilibrio social que tienen las organizaciones sindicales en la sociedad.
porque si preservamos las organizaciones sindicales, si tienen esa capacidad de interlocución, si tienen esa capacidad de hacer de contrapeso, si tienen esa capacidad de poder continuar trabajando para que se reparta la riqueza y vivamos en un país de justicia desde todos los puntos de vista, también desde el punto de vista de la justicia social, creo que habremos avanzado de manera muy importante. Por eso yo siempre digo que al fin y al cabo la fortaleza de las organizaciones sindicales no deja de ser la propia fortaleza de las sociedades. La fortaleza de las organizaciones sindicales no deja de ser la fortaleza de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y si os parece, lo dejo aquí. Nos parece. Muchas gracias. Una cuestión. En la actualidad parece que tiende a prevalecer el pensamiento nostálgico de que en tiempos pasados se llegaba a acuerdos y que en la actualidad, debido a la polarización en la que estamos instalados, ello no es posible. Sin embargo, el pacto social ha estado en constante renovación. Además, una visión de nuestro pasado más reciente pues nos ofrece unos datos que son reveladores, y aunque muchos de los acuerdos a los que se haya llegado en los últimos tiempos pues hayan sido tomados o se ha llegado a los mismos en un escenario atípico como lo fue la pandemia, ello no le resta valor a los acuerdos que en todos los ámbitos se tomaron y en concreto en el que esta tarde nos ocupa, porque lejos de ser coyunturales pues respondían a un nuevo modelo laboral. Y en este sentido me gustaría pediros que hicierais un análisis de cuál es la situación actual en cuanto al diálogo social y el pacto social, y cuáles son esas cuestiones que están sobre la mesa que afectan a todos los sectores, como pueda ser la jornada laboral o la concertación o la irrupción de las tecnologías y la inteligencia artificial, o que tienen incidencia en algunos sectores específicos como la mano de obra, falta de mano de obra en la construcción o en el sector de los servicios y el turismo. Vuestro es el micrófono. Necesitamos ahora sí saber de qué estamos hablando en cuanto al diálogo social y a esas circunstancias. Cambian, ¿no? Okay. Pues nada, vamos a por ello. Bueno, siempre tenemos una cierta tendencia a pensar que en el pasado las cosas han sido mejores, ¿no? Yo, que ya empiezo a tener una edad, siempre pienso que las cosas que se dicen ahora son las mismas que decían antes o en relación con la gente más joven del momento, ¿no? Yo creo que ha habido etapas muy importantes de diálogo social. Desde luego nosotros protagonizamos una, yo creo que extraordinaria, en el proceso de recuperación de las libertades en nuestro país, de concertación, de diálogo, de acuerdo, que, como decía antes Unai, de alguna manera marcan un modelo España en Europa y en el mundo. No hay ningún país europeo que las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales se sienten y muchas veces incluso lleguen a acordar criterios para la negociación colectiva en todo el país. Esto es algo que solo ocurre en España, y creo que es fruto de esa experiencia de diálogo, de acuerdo, de entendimiento. Cuando hablamos de diálogo y de acuerdo parece que siempre tiene que ser con el gobierno. Yo reivindico también el diálogo bilateral con las organizaciones empresariales. A mí me parece que este país es mucho mejor y su economía funciona mucho mejor si las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales tenemos capacidad para acordar, para situar cuál es la cuestión que debe desarrollarse en nuestro país en relación con los temas fundamentales a resolver.
Y en ese sentido tenemos un proceso largo de acuerdos de hace años, pero también en la última etapa. Yo quiero recordar todos los acuerdos que se han llegado en relación con este tiempo de pandemia, absolutamente fundamentales. Mientras la vida política iba por un camino, era imposible que se cerrara ningún acuerdo. La mesa del diálogo social estaba funcionando. Algunas veces nos decían que por qué funcionaban y la respuesta siempre era la misma. Bueno, es que lo que sería absolutamente incomprensible es que no llegáramos a acuerdos, porque los que tenemos que vernos cada día con los trabajadores que resulta que no pueden ir a trabajar, o las empresas que no van a tener trabajadores para poder producir, parece que lo razonable es que hagamos un esfuerzo y lleguemos a acuerdos. Y desde ese punto de vista se ha analizado un poco, pero yo creo que también la propia salida de España de la pandemia es un ejemplo, y creo que incluso hoy se están recogiendo los frutos de esa capacidad de acuerdo que nos permitió aletargar el sistema productivo durante los meses de la pandemia, los meses duros, los meses de encierro de la pandemia, con toda una serie de acuerdos que a la vez cubrían las necesidades de las personas y a la vez preservábamos el sistema productivo de nuestro país para poder volver a ponerlo en marcha. Y de ahí pues ha habido toda una serie de acuerdos ya más difíciles, más complejos, porque no es lo mismo acordar en pandemia que acordar fuera de pandemia, pero en todo caso acuerdos que yo creo que son importantes. Y en relación con los gobiernos, creo también sinceramente que hay dos maneras de entender la política, por lo menos, seguro que hay muchas más, pero yo voy a citar dos maneras de entender la política. Una es que se vota un día, se elige un parlamento, el parlamento legisla teniendo en cuenta las cuestiones que cree convenientes, con acuerdos con los grupos políticos si no hay mayorías en el parlamento. Y hay otra manera de entender la política, que es hacerla a partir del consenso desde la perspectiva social. Yo creo que esa manera de hacerlo, concentrando acuerdos con las organizaciones sindicales, las organizaciones empresariales, es lo que genera realmente un país cohesionado, un país que atiende desde todas las perspectivas las necesidades de la gente, un país en el que las convulsiones sociales son mínimas, porque entre unos y otros pues somos capaces de garantizar ese acuerdo, esa manera de funcionar. Y luego bajas a una cuestión ya muy concreta, que es las necesidades de mano de obra en el momento actual en el que vivimos. Yo quiero, en primer lugar, decir de manera clara y directa que un país como el nuestro, que tiene un desempleo que está por arriba del 11% de personas que son demandantes de empleo, es un país que está muy lejos del pleno empleo. Y por tanto necesitamos imperiosamente trabajar con las personas que están en el desempleo en nuestro país. No son un número, son hombres y mujeres, mujeres y hombres a los que hay que atender, a los que hay que formar y a los que hay que ofrecerles uno de esos puestos de trabajo de los que tanto se habla y que luego tan pocas demandas de empleo aparecen. En segundo lugar, somos un país que tiene en torno a 600.000 personas, quizá más, que han llegado a nuestro país por diferentes medios y que han venido a nuestro país con la intención de encontrar un empleo, y que yo creo que también hay que hacer un trabajo sin mucho ruido, pero en todo caso
de buscar la manera de que esas personas puedan trabajar en nuestro país. Me estoy refiriendo a los inmigrantes sin papeles. Y a partir de ahí lo que tenemos que saber sobre todo es cuáles son las necesidades reales de mano de obra que tiene el país, porque créanme que no las sabemos. Es más, algunas veces que por fruto de la presión se han abierto cupos de contratación en el extranjero, a la hora de ir a rellenar con demandas para cubrir esas necesidades, nos quedamos en cero. Por tanto, sería bueno que, aparte de hablar, a través de las oficinas de empleo se plantee cuáles son las necesidades presentes y futuras de las empresas en nuestro país, porque eso nos va a permitir con toda seguridad poder abordar esas necesidades. Obviamente, primero, desde la perspectiva de la mano de obra que hay en nuestro país, que tenemos en España. Cuestión aparte sería la especialización, pero estamos hablando de construcción, estamos hablando de hostelería, y permítame finalmente que sitúe otro elemento que es clave, que son las condiciones de trabajo y el respeto a los convenios colectivos. En la hostelería en nuestro país, de manera mayoritaria, no se respetan las condiciones de trabajo ni se respetan los convenios colectivos. Y por tanto hay que pensar que somos un país que tiene que respetar los convenios colectivos, la jornada máxima de los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería, y pagar unos salarios que sean un atractivo para hacer ese cambio que queremos desde el punto de vista turístico, de más calidad, de más formación, de personas que no vayan a trabajar al sector de la hostelería de paso, sino que piensen que es un sector donde van a poder quedarse y desarrollar toda su vida. Por eso me parece que es importante no solo situar ese discurso, sino concretarlo y todos juntos, y creo que eso podría ser fruto de un gran acuerdo social, también político, poder contribuir a que efectivamente nuestras empresas tengan todos los trabajadores y las trabajadoras necesarios para poder desarrollar plenamente su actividad económica. Una, cuando quieras. Llámalos igual. Que no se queden con las ganas. Bueno, sobre el análisis de aspectos de actualidad en el ámbito laboral, situación del diálogo social, cuestiones sobre la mesa. Yo cuatro consideraciones. Una que la adelantaba Pepe, ¿no? Yo creo que además del diálogo social tripartito, al que ahora haré alguna referencia sobre elementos, yo creo que fuertes, estratégicos y también de coyuntura, yo quería poner también en valor ese diálogo social, entre comillas, yo lo vinculo más a la negociación colectiva, que supone la relación bilateral cotidiana que se da a través de los convenios colectivos y en general de las cuestiones laborales que se pactan en el ámbito de los sectores y de las empresas, ¿no? Que a veces están un poco fuera del radar mediático, salvo cuando hay un conflicto, ahí sí, pero que son espacios fundamentales para la adaptación de las normas a la realidad diversa de los centros de trabajo y, de alguna manera, como yo suelo decir, lo que a veces configura las cosas del BOE en la vida. Porque las normas son muy importantes, las leyes son muy importantes, los reglamentos son muy importantes, pero cuando esas leyes, normas o reglamentos se trasladan a situaciones tan distintas como las que se dan en el marco de los centros de trabajo, de las empresas, de cualquier sector, es muy importante esos espacios de diálogo, esos espacios de negociación, esos modelos que, si me permiten la palabra, de implementación al final de las normas, ¿no? A mí me parece que es un espacio muy decisivo y donde, más allá de las direcciones de los sindicatos, es fundamental la capilaridad que tenemos las organizaciones sindicales en España, que yo creo que a veces tampoco se tiene muy claro por parte de la ciudadanía o incluso a veces de las instituciones, ¿no?
se decía que nosotros tenemos en torno al 72% de la representación sindical, y es verdad. Pero ojo, es que en números brutos estamos hablando de bastante más de 200.000 delegados y delegadas de personal que tenemos comisiones obreras y UGT, que se dice rápido, no hay una red de capilaridad en un espacio, además, tan difícil como es organizarse en un centro de trabajo. No es una asociación de vecinos, no es una asociación de barrio, es un centro de trabajo donde a veces las cosas no son fáciles y donde es muy importante que, como digo, las normas, los avances tecnológicos, las necesidades formativas se concreten, ¿no?, en la vida de las empresas y de los centros de trabajo. Esta era la primera cuestión. La segunda cuestión me parece muy relevante porque, más allá, en efecto, de los análisis a años vista, ¿no?, esto de que cualquier tiempo pasado fue mejor, que yo creo que es verdad que en España el diálogo social en momentos históricos muy concretos ha dado grandes frutos al país. El sistema público de pensiones en España no se entiende, por ejemplo, sin el papel en la concertación social que hemos jugado los agentes sociales y las organizaciones sindicales, pero yo creo que, en contra de esa visión nostálgica, el diálogo social en España ha atravesado en los últimos 4 o 5 años, yo me atrevería a decir que uno de sus grandes momentos dulces, ¿no? Es verdad que en un primer momento muy impulsados por la necesidad, aquí ya se ha dicho, tienes una pandemia que te paraliza la actividad, pues evidentemente requieres de un ejercicio de corresponsabilidad brutal, porque si no, el país se nos iba por el sumidero. Si España llega a dar una salida a la crisis postpandémica en términos similares a otras crisis, en cuanto a facilitar el despido, en cuanto a permitir digamos, el desagüe de los trabajadores y las trabajadoras a través de los despidos cuando había inactividad, el país se nos va por el desagüe. Esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta, pero no fueron solo los ERTEs, que en cierto modo los pactamos, yo creo que impulsados por la necesidad e impulsados por un acceso a recursos públicos como pocas veces ha habido, ¿no? Nos hemos gastado 40.000 millones de euros en ERTEs en España, entre ERTEs, cotizaciones, prestaciones y cese de actividad de los autónomos, del orden de 40.000 millones de euros, que se dice rápido, pero sin ese gasto el país se nos va al carajo, ¿no? Después de los ERTEs ha habido movimientos muy importantes en el diálogo social en España, acuerdos muy relevantes. Que en la reforma laboral fuéramos capaces de llegar a un acuerdo tripartito, yo creo que es un hito en términos de país, ¿no? Y un ejercicio de altura de miras muy relevante. Que hayamos llegado a una regulación en la ley Rider que puede parecer inocua, porque básicamente son 2 párrafos, que viene a reconocer la presunción de laboralidad a los riders y el acceso a los algoritmos, a la representación de los trabajadores, puede parecer algo relativamente simple. Hay todo un debate europeo y mundial sobre esta cuestión, sobre si se apuesta por una laboralización de lo que yo creo que es una relación laboral, aunque esté intermediada por plataformas, o se apuesta por una forma de utilización, en mi opinión, errónea y fraudulenta del trabajo autónomo como una forma de detonar el propio derecho laboral. Ese es un debate de época también, y en España fuimos pioneros en ese sentido, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con las normas de igualdad, es decir, el país ha hecho cosas muy relevantes, ¿no? Y fíjense, y además ha pasado una cosa todavía más relevante, y es que aplicando recetas pactadas, bastante distintas a las que se han dado en otras salidas de crisis, estoy hablando subida, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional, estoy hablando de reforma laboral y reducción a la mitad de la temporalidad, o estoy hablando de la intervención del mercado, porque al final lo que hicimos fue socializar temporalmente los salarios en los ERTE, los resultados han sido notablemente mejores que en otras salidas de crisis, ¿no? Se han roto muchos de los mantras que regían la idea sobre cómo funcionaban los mercados laborales, que venían a decir que ante las crisis lo que hay que aplicar básicamente son recetas de facilitar despido, precarizar contratación y devaluar salarios. Esa era un poco la receta empaquetada para España desde los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que hemos roto con esos mantras, ¿no? Y digo esto para llegar al debate clave en el que ahora mismo estamos en la mesa de diálogo social, que es todo lo que tiene que ver con la reducción de jornada. En España, la reducción de jornada por la vía de la negociación colectiva se ha dado de forma parcial hasta las 38,2 horas de media de jornada efectiva. Es decir, entre las 40 que marca la ley y
y las 37,5 que se está planteando ahora como objetivo en la mesa de diálogo social y acuerdo programático de gobierno, la negociación colectiva ya ha hecho prácticamente la mitad de ese trabajo, o más de la mitad de ese trabajo, por ser más exacto. Claro, lo ha hecho de media. Con lo cual, como toda media, pues hay quien se come un pollo, o sea, que se come 2 pollos, y que tiene más hambre que un maestro de escuela, porque sigue con las 40 horas semanales, ¿no? Y yo creo que es el momento de acompañar ese proceso de negociación colectiva para reducir la jornada, ¿no? Y yo apunto una teoría, ¿no?, contra aquellos que dicen o que afirman que no se puede reducir por ley la jornada laboral mientras no se provoque previamente una mejora sustancial de la productividad en España. Yo digo que esto va al revés. Es lo mismo que nos decían con el SMI. No se puede subir artificialmente los salarios más bajos si no hay previamente una mejora de la productividad de la economía española, so pena de perder millones de puestos de trabajo. Ahí están los datos. 20,3 millones de cotizantes a la Seguridad Social. 21,3, perdón. Yo creo que es el momento de cambiar los parámetros en los que se trabaja en España para salirnos del modelo de competencia en base a bajos salarios, altas jornadas y precariedad laboral, porque ese es un modelo que fomenta una baja productividad, porque incentiva los peores proyectos empresariales, o dicho de otra manera, los proyectos empresariales que se quieren rentabilizar o que necesitan rentabilizarse en base a malas condiciones de trabajo. Y en un momento de transformación digital de la economía, de transformación del modelo energético, creo que es el momento de que España cambie los parámetros de competencia, de concurrencia en la economía global. Y para eso necesitamos fomentar los mejores proyectos empresariales, que las empresas ganen tamaño, que las micropymes pasen a pymes, que las pymes pasen a medianas empresas, que las medianas empresas cobren dimensión. Y esto no se hace devaluando el factor trabajo, no se hace con jornadas interminables, no se hace con 2,6 millones de horas extra semanales que no se pagan de media todos los meses, sino que se hacen cambiando el marco en el que se trabaja en España, ¿no? Por tanto, yo enmiendo la visión que dice mejora de productividad para luego ya veremos si reducimos jornada. Nosotros decimos mejora de salarios, reducción de jornada, como una forma de favorecer que las empresas se hagan rentables de maneras alternativas, en un momento donde hay que invertir, y ese es el gran reto, la inversión productiva, en actividades no rentistas, no especulativas, en actividad productiva de futuro, y para esto yo creo que necesitamos un acuerdo en materia de reducción de jornada, y si no hay un acuerdo tripartito en materia de reducción de jornada, pues los sindicatos vamos a apostar porque el gobierno haga lo que tiene que hacer, que es tirar para adelante. Pero claro que para nosotros sería deseable un acuerdo tripartito. Iba a decir 4 cosas y las 4 no las voy a decir, porque si no me alargo, pero sí voy a decir la tercera porque la has planteado en la pregunta. El tema de las vacantes empresariales y de las políticas activas de empleo. Yo creo que hay que ponerle el cascabel al gato con esta cuestión. Yo creo que en España no hay un problema serio de vacantes. No es verdad que haya infinidad de cientos de miles de puestos de trabajo que no se cubren porque no hay cualificaciones suficientes. Yo creo que España más bien tiene el problema inverso. Mucha de la formación que adquieren los trabajadores luego no se ve reconocida en los puestos de trabajo que efectivamente se les ofertan. Este problema existe, pero existe de forma parcial. Yo creo que parte de las vacantes tienen que ver con malas condiciones de trabajo y otras veces tienen que ver no tanto con malas condiciones de trabajo, pero con condiciones salariales insuficientes para trabajar allí donde surgen estos puestos de trabajo, porque hay una inflación desmedida, por ejemplo, en las zonas turísticas o en el acceso a la vivienda. ¿Hay que mejorar las políticas de empleo, las políticas activas de empleo? Sí. ¿Los sistemas de orientación laboral? Sí. ¿Los sistemas de formación y recualificación permanente? Sí. Y esto resolverá una parte del problema. Pero hay que resolver otras cuestiones. Y me detengo medio minuto en la cuestión de la vivienda. La cuestión de la vivienda ahora mismo en España ya no es solo un problema social. Es un problema económico de primera magnitud. Porque, por un lado, supone un drenaje de rentas salariales brutal, abusivo y antieconómico, que si van a pagar un alquiler o una hipoteca excesiva no van a otros consumos, que favorecen actividad en sectores que sí están llamados a ser sector de futuro. Punto número 1, es un problema económico de primer orden, y luego porque impiden una movilidad voluntaria de los trabajadores y las trabajadoras. Porque nadie se va a mover si tiene que pagar 1.200 euros de alquiler para ganar 1.800 euros. Es tan de sentido común, que nos tiene que llevar a una reflexión.
Hay que hacer una política de vivienda infinitamente más valiente y con objetivos distintos a la que se ha hecho en los últimos 40 años, que no ha estado destinada a favorecer el acceso de toda la población a la vivienda, sino que ha estado destinada a mantener precios artificialmente altos como un bien de inversión a largo plazo. Y yo creo que ese es un modelo erróneo, porque va a tener unas consecuencias sociales y económicas enormes. Las está teniendo ya, y yo creo que esto no ha hecho más que empezar. Muchas gracias. Habíamos titulado en la jornada de esta tarde la importancia del diálogo social en la España del futuro. Yo creo que de sus exposiciones pues hemos podido ir extrayendo esa parte de las respuestas, ¿no?, al título. No obstante, quedaría una última cuestión que, aunque pueda parecer repetitiva, es muy concreta la respuesta que os pido si se puede dar. Diálogo social, concertación social a corto plazo y a medio plazo. Porque ahora ya habéis hecho el análisis histórico, a corto. Bueno, he dicho que no iba a decir 4 puntos porque si el cuarto me le pasa. Yo creo que a corto y medio plazo, yo creo que el diálogo social tiene que reforzar el papel de regulación de los cambios que está habiendo ya y que vienen para quedarse y que tienen un carácter, ahora esta palabra que se utiliza tanto, es un carácter muy disruptivo, ¿no? Tiene que ver con la aplicación de la digitalización y la inteligencia artificial a los procesos de producción y de generación de valor en los bienes y servicios, en la forma de comunicarse. Esto va a requerir de una herramienta. Lo voy a describir con un ejemplo. Nosotros podemos pactar el acceso de los comités de empresa al conocimiento de los algoritmos en las empresas donde trabajan los writers. Pero ahora ya solo falta saber cómo se puede intervenir sobre un algoritmo. Es decir, hay que cualificar la acción sindical y el diálogo social en elementos que van a ser muy complejos, que son ya muy, muy complejos. Pero bueno, eso daría para un rato. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la distribución del tiempo de trabajo. Hemos hablado del volumen de tiempo de trabajo, pero en mi opinión tan importante como el volumen de horas que se puede trabajar, está permitido trabajar, es cómo se hace un control efectivo del tiempo de trabajo. Lo apuntaba Pepe con la hostelería, pero no solo en la hostelería. Da igual el horario que se ponga en un convenio o en la ley, si luego se incumple sistemáticamente la ley. Y hoy en día no hay ninguna razón para no tener, con los procesos de acumulación de datos, de Big Data, una constancia mucho más clara de cuánto trabajo y qué horarios de trabajo existen en los centros de trabajo. Y la distribución del tiempo de trabajo. Hoy en día es fundamental que el diálogo social y que la negociación colectiva afronte cómo se distribuye el tiempo de trabajo. De poco sirve reducir de 40 a 35 horas si luego la distribución del tiempo de trabajo me ocupa todo el día, o si no puedo establecer una desconexión digital y estoy enganchado a este aparato infernal hasta las 12 de la noche. Yo creo que es un elemento de corto, de medio, incluso de largo plazo, cómo afrontar desde el poder público, desde los agentes sociales, la regulación de los retos de la digitalización, del uso de los algoritmos, de la inteligencia artificial y de los datos, un reto de primera magnitud. Y el segundo tiene que ver con lo que apuntaba también Pepe de la migración, de los procesos de ordenación y de organización de los flujos migratorios. El debate no es migración sí o migración no. El debate es migración cómo. O sea, España va a requerir de ingentes cantidades de personas migrantes de aquí a mediados de siglo. El gobierno lo ha situado entre 200 y 250.000 personas migrantes al año. El Banco de España ha hablado de 24,6 millones hasta el año 2053. Yo no sé si será eso o será menos. Lo que sí sé es que la tasa de natalidad de España desde los años 80 está por debajo de la tasa de reemplazo. Y por tanto vamos a tener del orden de 25 años donde o vienen personas migrantes o el país se va a bloquear. Y luego, en efecto, hay que decidir de cómo se garantiza que estas personas vengan en igualdad de derechos, cumpliendo los derechos humanos, peleando contra la inmigración ilegal y las mafias, y en efecto permitiéndolos que cuando están aquí sepamos en qué sectores van a trabajar, porque no se puede tener un gran magma de trabajadores y trabajadoras ilegales y sin derechos, que es una forma de deteriorar las condiciones de trabajo de ellos y de todos. Por tanto, claro, la ordenación de los flujos migratorios, la contratación en origen, es determinante hacerla mucho mejor de cómo se ha venido haciendo hasta ahora.
Y yo creo que ahí el papel del poder público es fundamental, y yo creo que el papel de los agentes sociales y de las empresas también. ¿Quieres añadir alguna cosa? Brevísimamente, porque ya le estamos dando vueltas a las mismas cuestiones, pero en todo caso, primero, diálogo social es una manera de gobernar, es una manera de relacionarnos las organizaciones empresariales, los empresarios y las organizaciones sindicales, o lo que es lo mismo, los empresarios y sus trabajadores. Yo creo que a pesar de lo que llueve, es un gran instrumento para las personas que creen en el equilibrio, que creen en una sociedad justa y en una sociedad en la que todos podamos vivir con unos mínimos medios y en libertad. Eso se consigue a través del diálogo social, a pesar, vuelvo a decir, de el momento que vivimos y lo que llueve. Y a mí me parece que en estos momentos en el que este país tiene problemas tan graves como el que antes citaba Unai, de la vivienda, eso requeriría un gran pacto, un gran acuerdo social, político y económico. Porque efectivamente desde el punto de vista social es un drama, pero desde el punto de vista económico el tema de la vivienda es un drama también. Por eso a mí me da la impresión de que en algún momento pasaremos de valorar a los políticos, a las propias organizaciones sindicales y patronales, no por lo fuertes que dicen las cosas y cuánto nos interesan a cada uno de los colectivos las cosas que dicen, sino por cómo podemos contribuir a desarrollar este país de manera más justa y de manera más equilibrada. Las sociedades que no son equilibradas, pues seguramente que hay quien le gusta vivir en ellas. Yo siempre digo que estuve en países de América Latina hace unos años, ahora hace unos años que no voy, y hay personas que son multimillonarias, tremendamente multimillonarias, pero no pueden pasear por las ciudades, por la calle, porque eso les está prohibido. Tienen que entrar en unos cercados con seguridad hasta los dientes. Bueno, puede ser que sean muy felices porque tienen unas cuentas corrientes absolutamente formidables, pero yo lo que aspiro es a una sociedad en la que aunque tengan unas cuentas muy formidables, que no las van a dejar de tener, pero en todo caso que ese reparto permita que se pueda vivir y pasear con libertad. Y justamente esto es lo que genera el diálogo social, el acuerdo, la concertación y el reparto de la riqueza. Bueno, pues terminamos. Tenemos solo tiempo para una pregunta. Si alguien... ¿Tú quieres preguntar? Sí, está Paco Zamora. Venga, pues Paco Zamora, que él es el presidente de la Federación de Empresarios de la Construcción. Hola, buenas tardes. La pregunta y terminamos. Bueno, yo afortunadamente tengo mucha relación y buena con los dos sindicatos, tanto en Madrid con Mariano Ollas y con Danilo Barragán en Madrid, porque tenemos para la formación, tenemos la Fundación Laboral de la Construcción, que creo que es un modelo de formación también que es muy importante. Pero en estos momentos estamos asustados porque creemos en los convenios colectivos, pero no nos atrevemos a tirar con ellos hacia adelante. ¿Por qué? Pues porque hay una Dirección General de Trabajo, un Ministerio de Trabajo que nos sorprende cada día con una nueva noticia. Entonces, claro, al final tenemos que valorar al final el coste que supone lo que nos están anunciando. Tenemos que competir, por ejemplo, cuando tenemos que licitar obras, tenemos que competir entre nosotros, siempre con presupuestos a la baja. Si encima nos suben más los temas de los convenios y tal, hasta ahora hemos llegado a acuerdos. De hecho, el Pacto Social por el Empleo que se hizo después de la pandemia
fuimos en el sector de la construcción los pioneros en una serie de pactos que hicimos con los sindicatos. Convenio a 3 años, y ahora hemos, incluso modernizando esos convenios, hemos puesto un fondo para la jubilación. Quiero decir que estamos potenciando el sector, pero estamos asustados, porque como del gobierno nos anuncian cualquier otra cosa, no vamos a llegar. Al final no vamos a ser competitivos. Entonces, nosotros nuestra voluntad es con quien mejor conoce el sector, que son los trabajadores y los empresarios. Creo que los políticos no saben realmente dónde está la dificultad en esos pactos, que nos dejen pactar, que yo creo que si nos dejan pactar seguiremos bien. Gracias. Pues gracias, Paco. Era una reflexión, una anotación, sí. No había ninguna pregunta. No, la pregunta es si nos van a dejar trabajar a los empresarios, a los trabajadores, sin que se meta nadie más por el medio. Bueno, no sé si... Sí, de hecho, si pactamos en los convenios jornadas laborales por debajo de las 37 horas y media, da igual lo que haga el gobierno. Lo que tenemos que hacer es avanzar en la reducción de la jornada laboral, en la mejora de los salarios mínimos, de manera que las normas generales... pues entonces no sé dónde está el problema, ¿no? No, yo al mundo económico le haría una reflexión en el sentido que decía antes, ¿no? Es decir, las empresas que en España compiten en el exterior, que son las que supuestamente estos movimientos desde la ley más les podrían afectar a priori, no son las empresas que tienen menores salarios en España, todo lo contrario, ¿no? En general, las empresas que aspiran a rentabilizarse en base a que el SMI sea de 700 euros en vez de 1.134 o que las jornadas laborales sean de 40 horas en vez de 37 y media, pues yo no creo que sean las empresas sobre las que se tenga que configurar el futuro de España. Yo creo que hay que favorecer que las empresas sean rentables por otras vías y que inviertan y que formen a los trabajadores y las trabajadoras. Así es como se va a generar valor añadido y así es como se va a generar productividad sana. La productividad es como el colesterol, la hay buena y la hay mala, ¿no? Yo creo que se trata de fomentar la que tiene futuro. La mejor manera de que la ley no interfiera en las relaciones laborales es pactarla previamente en los convenios colectivos. Así nadie nos explica lo que hay que hacer. Pero claro, hay que hacerlo, porque lo que no es de recibo es que España siga con la misma jornada por ley en 2024, en mi opinión, que en 1984. Pues la verdad es que me das la oportunidad de hacer casi una declaración de principios que seguramente que cualquier dirigente de la UGT en años anteriores no la tenía por qué hacer, pero es que estamos en una sociedad en la que algunas veces hay que recordar lo obvio. Nosotros somos una organización sindical que solo ha podido desarrollarse y vivir en libertad. Y digo esto porque no aspiramos a ninguna sociedad que no sea la que define nuestra Constitución, que es un Estado democrático y de derecho social. Es en ese sentido que creo que más allá de las proclamas que pueda tener cada uno en cada momento, en ese marco es en el marco en el que se mueve la economía española, es en el marco en el que se mueve pues el desarrollo industrial, empresarial de nuestro país. Y digo esto porque creo sinceramente que no hay ningún tipo de problema desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Este es un país que ha hecho poquitísimos cambios sin un acuerdo y un consenso. Hemos sido capaces de acordar reducir la temporalidad al 50%, 3,5 millones de trabajadoras y trabajadores que tenían un contrato temporal, que tienen un contrato indefinido en estos momentos. Y lo hicimos firmando las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales con el propio gobierno. Ahora, yo animo a que todos los actores económicos y sociales
miremos hacia adelante sin intentar de sacar ventajas. Yo les aseguro que nosotros lo miramos las organizaciones sindicales. Cada vez que nos sentamos a dialogar con el gobierno, no solo pensamos en cuál es la posición mejor para los trabajadores y las trabajadoras, sino cuál es la posición que, aparte de ser bueno para los trabajadores y las trabajadoras, va a perdurar en el país y va a ser efectiva. Y yo, en ese sentido, aprovecho hoy en la comunidad, ante un auditorio tan ilustre como el que hoy tenemos aquí, para decir que nosotros queremos acuerdos con la patronal. Queremos acuerdos con la patronal en todas las materias, pero especialmente en relación con el tema que hoy es de más actualidad, que es la reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media. Y tenemos la oportunidad de hacerlo. Somos un país que, si no avanza en esa materia, es imposible que mejore ni en productividad, ni que mejore desde el punto de vista de las propias condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. El cómo lo podemos discutir, el cómo lo tenemos que acordar, pero tengo la sensación de que sería bueno que la patronal no piense en cuántas manos se van a levantar en el Congreso de los Diputados para una posición o para otra posición, sino que piense cómo y de qué manera podemos en nuestro país llevar adelante un acuerdo de esa naturaleza. Y soy plenamente consciente que el sector de la construcción en ese río rema a favor de corriente, porque nos conocemos, porque sabemos que eso es así. Y acabo felicitando al sector por la Fundación Laboral de la Construcción. Creo que es un ejemplo de formación, de buena formación. Es un ejemplo que hay que fortalecer, porque de ahí tienen que salir los profesionales que necesita el sector. No hace falta ir a buscarlos a ningún sitio, los tenemos en casa. Hay que dar recursos a la Fundación Laboral de la Construcción para que realmente eso sea una realidad y pueda cubrir las necesidades de trabajadores que va a tener el sector en los próximos años. Pues terminamos. Muchísimas gracias, Unai, Pepe, por compartir con nosotros esta apretada intervención, que cada uno de los temas requería, bueno, solo una conferencia, pero lo habéis sintetizado muy bien. Muchísimas gracias, y ahora pues nada, pasamos a la siguiente actividad, que, como sabéis, ya es exclusivamente para los socios, esa cena coloquio. Muchas gracias a todos por su asistencia, y nos vemos el día 11 con la vicepresidenta del Consejo, Susana Camarero, que además es la consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Así que nada, muchas gracias.